Buenos días, amigas y oyentes de la página de Educación Bíblica Mujer en Facebook. Que tengan un hermoso comienzo de semana, un día muy bendecido este lunes, hermoso y soleado acá en Quilmes. Y vamos a compartir en el día de hoy un breve devocional basado en el libro de Marcos, capítulo 6, a partir del versículo 30. Vamos a leer solamente 4 versículos y dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hasta acá la lectura en el día de hoy. Y qué interesante, qué lindo es meditar y pensar que el Señor buscaba que sus discípulos, a quienes les estaba enseñando cómo todas sus verdades, les estaba enseñando, preparándolos para lo porvenir, eran sus discípulos, buscaba que ellos tengan un tiempo para descansar, ¿no? Eso es muy interesante, descansaban con él, qué interesante, ¿no? Pensaba yo en la comunión que tenemos que tener, el descanso que viene para sus hijos, para sus discípulos, estando en íntima comunión con el Señor a través de su palabra cada día, en esa comunión íntima y profunda, ¿no? Pero en el día de hoy quiero hacer énfasis en el versículo 34, que dice que en la multitud que los siguió, el Señor salió, vio y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas que no tenían un pastor. Tuvo compasión. Y la palabra compasión, un sinónimo, es conmiseración, misericordia. Y me recuerdo ese versículo que Pablo dijo, que no recuerdo la cita en este momento, que dice que yo soy el más digno de conmiseración de todos los hombres, ¿no? De misericordia. Y esta definición de compasión dice sentimiento de tristeza, al ver padecer a alguien y que impulsa a obrar para aliviar su dolor y sufrimiento, ¿no? Y dice que acá el Señor tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué lindo que el Señor Jesús en vivo, face to face, como dirían los jóvenes ahora, te enseñe, ¿no? Qué bueno, les decía, e interesante que el Señor nos enseñe su palabra. Y dice que Él tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Y miren las características que tiene una oveja sin pastor. No se alimenta bien, no tiene la capacidad, dice, de encontrar pastos jugosos y abundantes por sí misma. No tiene la capacidad de orientarse en los valles y fácilmente se pierde si no es guiada por el pastor, ya que su tendencia natural es seguir a alguien. Las ovejas tienen la tendencia natural de seguir a alguien. No se puede defender de los depredadores, de los lobos, de las acechanzas, de las bestias que existen en la naturaleza. La presencia del pastor suele también ser suficiente para disuadir esa amenaza, ¿no? Se pierde porque no se orienta fácilmente en el valle, decíamos, y todas esas cualidades el Señor vio en esas personas, como ovejas sin pastor, como me vio a mí y como vio a todas aquellas que ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Tuvo compasión y por misericordia me salvó al morir en la cruz por nosotras, al dar su vida por aquellas personas, por todo el mundo, que están así, como ovejas sin pastor en este mundo, ¿no? A causa del pecado, a causa de la separación de Dios, sin rumbo, sin alimentarse espiritualmente con aquellos alimentos sólidos, verdaderos a través de la palabra, sin conocer a Dios, porque tienen cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y el Señor tuvo compasión de estas
personas que estaban como ovejas que no tenían pastor. Así, igualmente hoy, actualmente, el Señor sigue teniendo compasión de este mundo, sigue teniendo compasión de vos, amiga, de vos, oyente de esta página, que estás sin una esperanza y sin Dios en el mundo. Él quiere que hoy creas en Jesucristo, que reconozcas que necesitas la salvación a través de Él. Y decíamos que las ovejas no se alimentan fácilmente, no se alimentan solas, pierden el rumbo, no se orientan, no saben dónde van. Y así a veces es el mundo. Las personas sin Cristo que no creen, no encuentran un propósito en su vida. Nada de lo que hacen les satisface. Ninguna relación que puedan entablar con alguien les produce paz, tranquilidad y serenidad. Por ejemplo, para ilustrar, porque ese vacío interior de la ausencia de Dios en sus vidas produce esa insatisfacción para poder ser felices y encontrar esa paz, esa tranquilidad que solamente viene de haber tenido una relación personal con Cristo, ¿no? Y estas personas que el Señor vio allí, cuando estaba con sus discípulos en la barca, en un lugar desierto para descansar, las vio así, estaban así, sin rumbo, sin orientación, y Él comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Y dónde encontramos el rumbo para nuestras vidas? ¿Dónde encontramos ese camino para llegar a en el valle, como estas ovejas, a través de la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva y es eficaz y es la que habla acerca de tu condición y de tu necesidad de salvación a través de Cristo. Dice en el versículo 11 del capítulo 10 de San Juan, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿No? El buen pastor dio su vida por sus ovejas. El buen pastor dio la vida en la cruz por vos, por mí, para que creas en Jesucristo como Salvador personal, para que tengas una oportunidad de salvación, una relación personal, espiritual con Él, en este mundo lleno de confusión, de falta de dirección, de falta de propósitos, de falta de paz. El Señor Jesucristo se entregó por vos y por mí. Te invito en esta mañana a que creas en Jesucristo como tu único Salvador y que consideres que el buen pastor su vida dio por esas ovejas perdidas, ¿no? Por cada uno de nosotros, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por nosotros los gentiles también, por todo el mundo, ¿no? Y el buen pastor conoce a sus ovejas. ¿Por qué conoce sus ovejas? Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, que es el sello de nuestra salvación. Es el sello, les decía que el Espíritu Santo es la garantía, es el sello de haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Te animo en esta mañana a que consideres tu situación con Dios, tu relación personal con Él, y que reconozcas tu necesidad de salvación y que vayas a buscar y a recibir a Cristo en tu corazón, al buen pastor que dio su vida por ti. No te olvides que Él tiene compasión de ti, y esta salvación que hoy es por gracia, Él te la da por misericordia. Él sigue teniendo compasión, así como en este relato hace muchos miles de años, hoy sigue teniendo compasión por las almas perdidas. Te animo a que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y a vos que sos hija de Dios, que ya tuviste un encuentro con Cristo, que seamos agradecidas y que consideremos esto: nadie nos va a poder arrebatar de la mano de nuestro Padre, porque les decía que el Espíritu Santo que tenemos son las arras, es la garantía de que el Señor vive en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotras. Qué hermoso privilegio y qué hermosa bendición, ¿no? Y te animo a vos una vez más, amiga, que no tienes a Cristo, que creas en Jesucristo. Decide así: reconozco que soy pecadora, reconozco que por mis propios medios no puedo llegar a Dios, no puedo acceder a tu perdón, y te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador.
regálame la vida eterna y limpia mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Es una oración modelo, pero vos podés decirlo con tus propias palabras, porque el Señor ve tu corazón. Oremos. Señor, gracias por este día, por este hermoso lunes y por esta hermosa semana que comienza. Te pido por aquellas que escuchan este mensaje que tú las convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Y gracias por el Señor Jesucristo. En Él oramos. Amén. Bueno, amigas, oyentes, espero que les sea de bendición y recuerda, cree en el Señor Jesucristo y serás salva. Que tengas una hermosa jornada y un hermoso comienzo de semana laboral. Chau, chau.